¿Te gustan las historias de terror y suspenso? ¿Te atraen los temas paranormales? Entonces estás en el lugar indicado. Club Inferno. Bienvenidos. En este video contaremos 3 historias de fantasmas. ¿Y tú? ¿Crees en ellos? Si sabes de alguna historia de fantasmas, en Club Inferno nos encantaría que la compartieras con nosotros al correo que aparece ahora en tu pantalla. Te estamos esperando. Que lo disfrutes. Alcatraz, California, Estados Unidos. Alcatraz, conocida como La Roca, es una pequeña isla situada en el centro de la bahía de San Francisco. Su carácter inexpugnable probablemente ha marcado su destino. En ella se localizan el faro de Alcatraz y la edificación que conocemos como prisión, y que a lo largo de su historia ha sido utilizada como fortificación militar, como cárcel militar y posteriormente como prisión federal, hasta echar al fin el cierre en 1963. Se convirtió en parque nacional en 1972 y recibió la consideración de hito histórico nacional, reconocimiento que el gobierno federal de Estados Unidos concede a edificios, lugares, objetos o distritos por su importancia histórica en 1976 y 1986. Hoy en día, la isla forma parte del Parque Nacional Golden Gate y es quizá uno de los mayores atractivos turísticos en la zona. Pero en el pasado no fue así. La primera parte de su historia se vincula al ejército. En 1853, el Cuerpo de Ingenieros comenzó a fortificar la isla, labor que duró hasta 1858. La primera guarnición, formada por unos 200 soldados, llegó a finales de ese mismo año. En la Guerra de Secesión Americana, entre 1861 y 1865, que enfrentó al norte industrial con el sur esclavista, Alcatraz comenzó a recibir prisioneros de la Confederación que fueron confinados allí en condiciones tan sombrías como inhumanas. Ya en el siglo XX, los cuarteles fueron adquiridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y se convirtieron en una de las prisiones gestionadas por la Agencia Federal en agosto de 1934. Durante los 29 años que estuvo en uso, por sus celdas pasaron célebres criminales, como el capo de la mafia, Al Capone, Robert Franklin Stroh, el hombre pájaro de Alcatraz, que protagoniza la novela de Thomas A. Gaddis, El hombre de Alcatraz, y la película del mismo título, de John Frankenheimer, el narcotraficante Bumpy Johnson, el líder del crimen organizado, James Whitey Bulger, o el declarado enemigo público, Alvin Karpis, quien se dice que pasó más tiempo en Alcatraz que ningún otro recluso, 26 años de su vida. Alcatraz, con su fama de inexpugnable, fue una de las cárceles más duras del país y destino de los presos más peligrosos. En ocasiones, los gritos de sufrimiento, cuando estos eran golpeados en las celdas de castigo o condenados a aislamiento en el agujero, se podían escuchar en todas las instalaciones, quizá incluso en las viviendas para el personal que trabajaba en prisión y para sus familias. Los reos solían salir de las celdas de castigo con neumonía y artritis, después de pasar días completamente desnudos. La penitenciaría alardeaba de que ningún preso había escapado de allí con éxito, y no fue porque no lo intentaran. De hecho, 36 presos participaron en 14 intentos de fuga. De ellos, 9 personas lo intentaron 2 veces, 23 fueron recapturadas, 6 murieron de un balazo y 2 de ellas ahogadas.
La escena más violenta quizás se produjo el 2 de mayo de 1946, cuando un intento fallido de fuga dio lugar a un motín denominado Batalla de Alcatraz. Los únicos que lograron poner en un brete su seguridad fueron 3 presos. El 12 de junio de 1962, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Angley llevaron a cabo con éxito una de las más complicadas fugas de la historia. Tras dejar unos muñecos de pasta tumbados en sus catres para engañar a los guardias, escaparon por los conductos de ventilación. Aún en la actualidad, no se sabe si consiguieron llegar a tierra o murieron ahogados. Las aguas de la bahía son tan frías como turbulentas, además de estar infestadas de tiburones, ofreciendo pocas oportunidades a los que huyen. Por decisión del fiscal general Robert F. Kennedy, la prisión fue cerrada el 21 de marzo de 1963, debido al alto costo que suponía su funcionamiento. Además, las aguas saladas habían erosionado gravemente los edificios y puesto en cuestión la seguridad del edificio. A partir del 20 de noviembre de 1969, un grupo de nativos americanos de diferentes tribus ocuparon la isla. Según los ocupantes, el Tratado de Fort Laramie entre Estados Unidos y los Sioux devolvía a los nativos americanos todas las tierras retiradas o abandonadas, y para ellos en esa situación se encontraba Alcatraz. La ocupación, a la que el gobierno de Estados Unidos puso fin con violencia, terminó el 11 de junio de 1971. De hecho, la fama del lugar encantado que tiene la isla es anterior al establecimiento allí de su célebre prisión, pues algunos afirman que está embrujada por los espíritus de los indios Sioux, a quienes les fue arrebatada por los colonos blancos. En la actualidad, la antigua cárcel es un lugar lleno de turistas y con mucha vida. Pero, por la noche, el edificio se inunda de sonidos extraños. Muchos creen que las impregnaciones de aquellos que vivieron y murieron en la roca siguen allí concentradas. Son innumerables los testimonios de vigilantes que dicen haber escuchado ruidos procedentes de algunas estancias, como la sala del hospital, pero que al dirigirse al lugar, lo hallaron completamente vacío. Los guardias de seguridad han declarado en numerosas ocasiones que se escuchan gritos que no corresponden a ningún ser real. Todos coinciden en que el lugar más activo es la celda de castigo número 14D. Hay un sentimiento de gran intensidad, como de opresión en el techo, después de pasar unos minutos alrededor de esa celda. Esa celda siempre está fría, más que las otras. No puedes entrar en ella sin la chaqueta. En 1940, durante una de las guardias, un recluso fue encerrado en la celda 14D. Según el oficial, el preso comenzó a gritar al poco de ser confinado. Afirmó que un ser con ojos rojos y brillantes se encontraba con él. Como solían bromear sobre historias de fantasmas, nadie se tomó en serio los gritos del preso que, desesperado, decía que estaba siendo atacado. Sus gritos perduraron toda la noche, hasta que de pronto se hizo el silencio. Al día siguiente, cuando los guardias abrieron la celda, encontraron al reo muerto. Una expresión horrible de dolor y pánico desfiguraba su rostro y había claras marcas de unas manos alrededor de su garganta. Algunos oficiales creyeron que el asesino había sido el espíritu de un antiguo recluso. Al día siguiente, varios guardias realizaron el recuento de presos y pese a faltar el recién fallecido, el número cuadraba, como si su espíritu aún estuviese en la formación, negándose a abandonar los muros de la prisión. Otro guardia aseguraba que cerca de las cabinas de la ducha a veces se escuchaba el sonido de un banjo. Para muchos,
Se trataba del mítico mafioso Al Capone, que, como se ha dicho, fue uno de los ilustres inquilinos de Alcatraz, quien por lo visto solía tocar el banjo en la ducha. Los testimonios de presencias y fenómenos extraños se suceden en la historia de la prisión. Incluso James A. Johnston, alcaide de la prisión entre 1934 y 1948, escuchó una vez el sonido inconfundible de una persona llorando, mientras acompañaba a algunos invitados a visitar las instalaciones. Los sonidos fueron precedidos de un viento helado que estremeció al grupo. Yo he estado en Alcatraz. Entré y permanecí unos minutos en la famosa celda 14D y en las contiguas. He de decir que la sensación de opresión, de maldad y el frío descomunal en aquel calabozo son inquietantes, cuando no aterradores. Algo oscuro yace entre sus paredes, algo que ha sobrevivido hasta la actualidad. A finales de junio de 2014, los medios digitales y las redes sociales se hicieron eco de una impactante noticia. El titular decía así: fotografían a un fantasma en la mítica cárcel de Alcatraz. Una pareja de turistas británicos que visitaba la famosa isla norteamericana captó la imagen de una supuesta presencia paranormal en el sector donde los presos solían recibir a sus visitas. Si bien cientos de personas han denunciado la presencia de espíritus a lo largo de los años, nunca se había registrado una prueba tan contundente como la fotografía que captó la pareja británica. Sheila Sillery Walsh, una profesora de 48 años, relató cómo ella y su pareja, Paul Rice, se encontraban en la zona de visitas, cuando ella se detuvo a hacer una foto con su teléfono móvil a través de una minúscula ventana metálica. Cuando Sheila revisó las imágenes, quedó estupefacta. A través del ventanuco se veía claramente el rostro de una joven, con un peinado y unas ropas antiguas, cuya mirada penetrante parecía dirigirse directamente a la cámara. Y para generar aún más inquietud, el contorno de su cuerpo aparecía borroso. Paul Rice agregó: cuando vi la foto por primera vez, intenté racionalizarla, diciéndome que era Sheila. Pero tras observar detenidamente la imagen, es obvio que no es así. El pelo y la ropa de la mujer de la foto eran de una época diferente, como de los años 30 o 40. La mujer de la foto es un verdadero fantasma. Lo que sí sabemos con seguridad es que la celda a la que se asoma el ventanuco está cerrada y no permite el acceso a visitantes ni curiosos. Este no es más que otro testimonio, más reciente y documentado, de las extrañas presencias que pueblan Alcatraz. Almacenes Vilima, Sevilla, España. El año 2010 se ponía fin a uno de los negocios más emblemáticos de la ciudad de Sevilla, con la aparición en prensa de un breve comunicado. La Junta General de la Sociedad Vilima, S.A., celebrada el día 1 de julio de 2010, acordó la disolución de la sociedad. Así lo reflejó el periodista de El Mundo, Antonio Salvador, quien comparaba el aviso con una esquela mortuoria: descansa en paz, rogada en caridad por el espíritu de una empresa sevillanísima. El duelo recibe y despide en Lagar 2, esquina con Puente y Pellón. Los almacenes Vilima abrieron sus puertas a principios de 1963. A pesar de su aspecto moderno y urbanita, el establecimiento, propiedad de un empresario almeriense, José Lirola Cerezuela, empezó su andadura ya plagado de sombras, pues pocos años después, el 27 de julio de 1968, se produjo un incendio en el edificio
que provocó la muerte a 3 bomberos y obligó a rehacer por completo el local. Más de un año después, el 1 de diciembre de 1969, Vilima volvió a abrir sus puertas con un aire renovado y moderno. El edificio contaba con 6 plantas y una superficie total de 5.000 metros cuadrados en pleno corazón comercial sevillano. Retomemos las palabras de Antonio Salvador para conocer el destino de los almacenes. Los almacenes de la calle Lagar iniciaron su declive, que culminó con el cierre en el año 2001. Desde entonces, solo se han levantado sus persianas metálicas con motivo del rodaje, en enero de 2004, de la película de Alex de la Iglesia, Crimen Perfecto. El edificio sigue hoy sin uso, después de que diera marcha atrás la cadena High Tech para convertir el edificio en un hotel de 4 estrellas. Vilima, acrónimo de Victoria Lirola Martínez, nombre de la hija más pequeña del fundador, se ha disuelto ya, pero los viejos almacenes de la calle Lagar permanecerán eternamente en la memoria sentimental de la ciudad. Publicado en El Mundo el 25 de octubre de 2010. El núcleo de la extraña fenomenología que ha dado a conocer estas instalaciones entre los amantes del oculto se encuentra en la tercera planta, en la juguetería y la zapatería en concreto. Aquello era un no parar. Los guardias de seguridad veían cómo los cochecitos se ponían en marcha e incluso podían ver algo así como un bulto, afirma José Manuel García Bautista. Zapatos que cambiaban de lugar, objetos que se movían de sitio o desaparecían. Las limpiadoras lo pasaban fatal, explica. Se han registrado siluetas extrañas y quizás sea uno de los casos que más respeto me ha provocado. Como se ha mencionado, en 2004 se grabó allí la película Crimen Perfecto, de Alex de la Iglesia. En su artículo Los 10 fantasmas que habitan en el centro de Sevilla, el periodista Pepe Barahona recoge las siguientes declaraciones. Cuando fueron a positivar los negativos, faltaba metraje y se habían registrado sonidos extraños que nadie identificaba. Según el periodista e investigador de fenómenos paranormales, José Manuel García Bautista, todo apunta a que se podrían estar manifestando los espíritus de los bomberos muertos en el famoso incendio de los años 60. De hecho, una placa conmemorativa que se colgó en diversas ocasiones en la puerta del local aparecía una y otra vez en el suelo, descolgada o incluso rota, como si alguien no quisiera ver su nombre en aquellas paredes. Durante el rodaje del filme, se coló además una inquietante psicofonía en la que parece oírse el crepitar del fuego y los quejidos agónicos de un hombre que respira a través de una máscara, como lo harían los bomberos. Actualmente, el edificio está cerrado, y eso que la situación en la calle Puente y Pellón es golosa, señala García Bautista en el mismo artículo. Parece como si el edificio no quisiera ser comprado por nadie. A la gente le impresiona bastante, y en alguna que otra ocasión se han grabado movimientos detrás de las ventanas. Ancient Ramp Inn, Gloucestershire, Gran Bretaña. La pensión Ancient Ramp Inn se encuentra en el pueblo de Wootton-under-Edge, en Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra, cerca de las ciudades de Bristol y Birmingham. Se dice que es la pensión más antigua de Inglaterra y tiene desde sus orígenes fama de embrujada. En la actualidad, es propiedad de John Humphreys, quien se hizo con el edificio en 1968, salvándolo de la demolición, y que ha dedicado su vida a preservar la posada del paso del tiempo. Su origen se remonta al ya lejano siglo XII. La pensión fue construida en 1145
y utilizada por los sacerdotes del lugar para albergar a los esclavos y trabajadores que ayudaron a levantar la cercana iglesia de St. Mary. Se cuenta, además, que fue erigida sobre un antiguo cementerio pagano de más de 5.000 años de existencia, donde, según la leyenda, se sacrificaron niños y se realizaron rituales de adoración al diablo. Ya en el siglo XX, en concreto, en 1930, fue comprada por Maurice de Bate. Desde entonces, la posada pasó a ser propiedad privada y fue objeto de compraventa en diversas ocasiones. Debido a la gran cantidad de fenómenos paranormales registrados en su interior, la posada ha sido investigada por numerosos expertos, quienes han quedado sorprendidos por los extraños fenómenos de los que han sido testigos. En la actualidad, es considerada la pensión más embrujada de Gran Bretaña y alberga entre sus paredes a más de 20 fantasmas que han sido vistos y escuchados por los huéspedes. En algunas ocasiones, los clientes han llegado a saltar por las ventanas, presas del miedo, para huir de esas temibles presencias. Uno de los espíritus que más se manifiesta es el de una joven llamada Rosie, quien se dice que murió asesinada, así como el de una sacerdotisa y el de un incubo o demonio. El folclore local también habla de que Ram Inn es el lugar donde una conocida bruja fue quemada en la hoguera en el año 1500. Los foráneos afirman que su espíritu continúa paseando por las habitaciones de la casa en busca de venganza. Al parecer, la bruja se refugió en la edificación antes de ser capturada y asesinada. Hoy en día, el cuarto donde fue apresada se conoce como Sala de Bruja. Una de las salas más frecuentadas de la posada es la denominada The Bishop's Inn, en el primer piso de la casa. Muchos huéspedes no han querido dormir en esa habitación, donde el fantasma de un monje ha aparecido con frecuencia. Otro de los fantasmas remite a un pasado aún más lejano, a la antigua Roma. Es el espíritu de un centurión a caballo que, según se comenta, atraviesa las paredes de los cuartos. Algunos expertos han señalado que el terreno donde se construyó la posada se encuentra en una intersección de líneas energéticas, donde se concentra una alta energía espiritual. De hecho, si observamos la zona sobre un mapa, nos daremos cuenta de que está en línea recta con el monumento megalítico de Stonehenge, datado a finales del Neolítico. Según la leyenda local, Stonehenge posee una energía muy fuerte que alimenta los poderes paranormales que se encuentran en la antigua Ram Inn. Otros estudiosos consideran que la presencia de agua bajo la antigua propiedad permite abrir un portal energético que explicaría la presencia de estas extrañas entidades. John Humphreys, su dueño actual, comentó a varios medios que al poco de mudarse había sido agarrado del brazo por una fuerza demoníaca invisible que lo sacó a rastras de su cama durante la noche. Afirma además haber encontrado pruebas sobre la adoración del diablo y la existencia de sacrificios humanos. En concreto, encontró restos óseos de niños justo debajo de la escalera y esqueletos humanos con dagas clavadas. Aún hoy, Humphreys afirma ser perseguido y atacado por diversas entidades de la casa. Caroline Humphreys, su hija, también ha sido testigo de hechos que no pueden explicar desde la lógica. De niña, me asustaba tanto la casa que solía dormir afuera, en la caravana. Era normal ver gente asustada, saliendo a carreras de la casa. Una vez, cuando aún dormía en el interior, me desperté y vi unos cajones flotando sobre mi cama que luego cayeron por las escaleras. Mi padre se acostumbró a moverse por la casa, siempre acompañado de su Biblia, explica Caroline. Recientemente, Caroline explicó que unos huéspedes habían huido durante la noche
después de haber visto muebles volando cerca del dormitorio, la aparición de una niña vagando por los pasillos y de haber sido atacados, ya en la cama, por un incubo. Los parapsicólogos llevan años investigando el lugar, pero hubo un caso en concreto que los asustó, y fue cuando una presencia empujó a uno de los investigadores contra la pared, haciendo que las vigas de esta edificación medieval de piedra y madera vibraran con una insospechada virulencia. A pesar de los inquietantes sucesos que tienen lugar en su interior, son muchos los visitantes que desean pasar una noche en la posada para comprobar en primera persona la presencia del oculto. Y es un placer al alcance de todos, pues su precio oscila entre 25 y 30 euros la noche.